Cuerpos desmembrados flotando en el río, una ciudad aterrorizada, y un asesino que burló a la policía durante años, incluso al legendario Eliot Ness. Esta es la oscura historia del torso de Cleveland, un monstruo que convirtió el miedo en su juego más macabro. ¿Te atreves a descubrirlo? Las aguas oscuras del río Cuyahoga se movían lentamente aquella mañana gris de 1935. Era un día cualquiera para los habitantes de Cleveland, hasta que algo extraño flotando en la corriente atrajo la atención de unos transeúntes. Al principio parecía un objeto sin importancia, quizá un trozo de madera arrastrado por la marea. Pero a medida que la forma se acercaba, el espanto fue creciendo en sus rostros. No era madera. No era basura. Era carne humana. Los hombres que estaban allí se acercaron temblando y descubrieron el horror. Un torso humano, desnudo, mutilado con una precisión escalofriante. No tenía brazos, no tenía piernas, y la cabeza había desaparecido. El cuerpo parecía haber sido cuidadosamente cortado, como si el asesino hubiese querido dejar una firma imposible de ignorar. La policía llegó de inmediato, pero lo que encontraron no solo fue perturbador, fue desconcertante. No había señales de sangre alrededor del lugar donde apareció el cadáver. Eso significaba que la víctima había sido asesinada en otro sitio, y que alguien, con sangre fría, había trasladado y depositado los restos en el río. Una acción tan calculada que parecía un desafío directo a las autoridades. Los investigadores intentaron identificar a la víctima, pero no había huellas, no había rostro, no había nada. Era como si aquel torso hubiese sido creado únicamente para enviar un mensaje. Y el mensaje era claro: yo estoy aquí, y nadie podrá detenerme. Lo que nadie sabía en ese momento era que ese descubrimiento marcaría el inicio de una de las cacerías humanas más aterradoras de la historia de Cleveland. Porque ese no sería el último cadáver. Apenas era el primero, y lo peor estaba por venir. El torso encontrado en el río no fue un caso aislado. Apenas unas semanas después, otro cuerpo apareció, mutilado de la misma forma inquietante. Para los investigadores, la coincidencia era imposible. Cleveland estaba ante un asesino en serie. Pero lo más aterrador no era la frecuencia de los crímenes, sino la manera en que estaban hechos. Cada víctima mostraba cortes quirúrgicos, precisos, casi limpios, como si una mano experta hubiese trabajado con paciencia y conocimiento. No se trataba de un asesino impulsivo ni de un criminal torpe. Aquel hombre, o mujer, sabía exactamente lo que hacía. Algunos forenses sospechaban que podía ser un médico frustrado, otros aseguraban que solo un carnicero experimentado podría tener tal dominio sobre la anatomía humana. Fuera quien fuera, el mensaje estaba claro: era alguien que disfrutaba demostrando su control. Los cuerpos, siempre sin cabeza y sin extremidades, parecían piezas de un rompecabezas macabro. El asesino los abandonaba en lugares estratégicos, como si quisiera asegurarse de que fueran encontrados. No buscaba esconder sus crímenes. Al contrario, quería que todos supieran que estaba allí, burlándose de la policía, sembrando el terror en cada rincón de Cleveland. Pronto, la prensa lo bautizó como The M.A.D. Butcher of Kingsbury Run, el carnicero loco que jugaba con la vida de los olvidados. Pero lo más perturbador era su frialdad. Cada corte, cada mutilación, tenía una intención. Era su forma de decir: nadie está a salvo. Yo decido quién vive y quién muere. Y mientras la ciudad intentaba comprender la magnitud del horror, el asesino ya estaba preparando a su próxima víctima. Lo peor aún no había comenzado. La década de 1930 había dejado a Cleveland herida. La Gran Depresión había vaciado los bolsillos, destruido familias y llenado las calles de hombres y mujeres sin rumbo, buscando comida, buscando un lugar donde dormir. En medio de esa miseria, miles de indigentes vivían en campamentos improvisados, conocidos como overvilles, sombras humanas olvidadas por una sociedad demasiado ocupada en sobrevivir. Y fue precisamente allí, entre los callejones oscuros y las vías del tren, donde el asesino encontró a sus presas. Eran los invisibles, aquellos que nadie extrañaría, los que podían desaparecer sin dejar rastro. Para un monstruo como el Butcher of Kingsbury Run, eran víctimas perfectas.
Nadie preguntaba por ellos, nadie los buscaba. Los investigadores pronto descubrieron que la mayoría de los cuerpos pertenecían a personas sin hogar, hombres solos, trabajadores temporales, incluso mujeres que habían caído en la marginación. Eran vidas descartadas por la sociedad, y ahora eran carne para un asesino que los cazaba con frialdad. La policía se enfrentaba a un problema aún mayor: identificar a los muertos. Sin documentos, sin familiares cercanos, los torsos mutilados eran casi imposibles de reconocer. Cada víctima era un fantasma, y cada hallazgo alimentaba la desesperación. Mientras tanto, el asesino parecía disfrutar de esa invisibilidad. Elegía a quienes nadie iba a reclamar, como si supiera que eso lo protegería. La ciudad entera comenzaba a preguntarse: ¿acaso este monstruo conocía demasiado bien el dolor de la pobreza? ¿O era alguien que simplemente usaba la desgracia de los demás para perfeccionar su juego? El miedo creció, porque si los olvidados eran presa fácil, ¿qué impediría que el asesino un día escogiera a alguien más? Para 1936, Cleveland ya no era la misma ciudad. Cada pocos meses, la rutina se rompía con un nuevo hallazgo: otro torso mutilado, otro cuerpo reducido a un mensaje de terror. Los periódicos publicaban titulares en letras gigantes, describiendo con detalle la brutalidad de los crímenes. La gente, antes indiferente a los callejones de Kingsbury Run, ahora temía acercarse siquiera a esa zona maldita. El miedo comenzó a crecer como una sombra sobre toda la ciudad. Las familias prohibían a sus hijos salir de noche, las mujeres caminaban apuradas bajo la tenue luz de los faroles, y los hombres miraban 2 veces sobre sus hombros al cruzar las calles. El asesino estaba en algún lugar entre ellos, invisible, silencioso, pero siempre observando. Los rumores se multiplicaron. Algunos aseguraban que era un cirujano loco, otros hablaban de un carnicero con sed de sangre. Incluso había quienes pensaban que el asesino trabajaba dentro de la propia policía, lo que explicaba por qué nunca dejaba pistas. Cleveland estaba atrapada en un torbellino de miedo y paranoia. La policía trataba de calmar a la población, pero sus esfuerzos parecían inútiles. Cada descubrimiento demostraba lo contrario: el carnicero seguía libre, y nadie sabía cuándo ni dónde atacaría de nuevo. Era un enemigo que jugaba con el tiempo, y que disfrutaba viendo a toda una ciudad rendirse al pánico. Cleveland dejó de dormir tranquila. Cada sombra en un callejón, cada ruido extraño en la madrugada, podía ser el anuncio de un nuevo crimen. Y lo más aterrador era la certeza que empezaba a crecer en la mente de todos: el asesino no iba a detenerse. La presión sobre la policía de Cleveland era insoportable. Cada nuevo cadáver significaba titulares sangrientos y una ciudad hundida en el miedo. Fue entonces cuando las autoridades decidieron jugar su última carta: llamar a Eliot Ness, el legendario agente federal que había derrotado a Al Capone en Chicago. Para muchos, su nombre era sinónimo de justicia implacable, un hombre capaz de enfrentar al crimen con mano dura y salir victorioso. Cuando Ness llegó a Cleveland, la población respiró un aire de esperanza. Si atrapó al rey del crimen en Chicago, también atrapará a nuestro monstruo, decían los periódicos. Su fama lo precedía, y la ciudad creyó por un momento que la pesadilla terminaría. Pero lo que Ness encontró fue distinto a todo lo que había enfrentado antes. No se trataba de mafias visibles, ni de capós con ejércitos de hombres armados. Aquí no había pistas claras, ni testigos, ni confesiones. Solo torsos mutilados arrollados como trofeos macabros. El asesino jugaba un juego perverso. No buscaba dinero, ni poder, ni fama, solo el placer de aterrorizar. Ness organizó redadas masivas, envió a decenas de hombres a vigilar las zonas más peligrosas y reforzó la presencia policial en Kingsbury Run. Pero cada esfuerzo terminaba en frustración. El carnicero parecía siempre un paso adelante, como si se burlara de él desde las sombras. La prensa, que antes lo aclamaba como héroe, comenzó a dudar. ¿Podría realmente Eliot Ness vencer a un enemigo invisible? Cleveland lo había convertido en su último escudo, pero el asesino se encargaba de demostrar que ni siquiera los héroes eran suficientes. Y mientras Ness luchaba contra el tiempo y la presión pública, el carnicero ya preparaba su siguiente movimiento. A medida que los meses se transformaban en años,
Cleveland acumulaba cadáveres y fracasos. Eliot Ness y su equipo habían interrogado a decenas de sospechosos, vagabundos, médicos, carniceros, incluso vecinos con conductas extrañas. Cada nombre parecía prometedor, hasta que, inevitablemente, las pruebas se desvanecían como humo. El asesino era un fantasma que nunca dejaba huellas. La frustración de la policía crecía. No había testigos, no había escenas del crimen, solo torsos mutilados abandonados en lugares escogidos con frialdad. El carnicero de Kingsbury Ron parecía disfrutar de ese juego. Él cazaba, ellos buscaban, y siempre llegaban demasiado tarde. Uno de los intentos más desesperados de Ness fue organizar redadas gigantescas en los campamentos de indigentes. Cientos de hombres fueron detenidos, interrogados, humillados frente a la prensa. Pero cuando las celdas se vaciaron, el asesino volvió a atacar. Aquello no solo fue un fracaso policial, fue un golpe brutal a la confianza de la ciudad. La gente empezó a perder la fe. El héroe que atrapó a Capone ya no parecía invencible. Los periódicos, antes aliados, se convirtieron en críticos implacables. Cada titular era un recordatorio cruel. El asesino seguía libre. Y lo peor, seguía matando. Algunos aseguraban que Ness sabía quién era el carnicero, pero que no podía probarlo. Otros decían que la policía encubría a alguien poderoso, intocable. La verdad se perdía entre rumores, mientras los cadáveres seguían apareciendo. Cleveland, cansada de promesas vacías, comprendió lo más doloroso: la justicia había fracasado. Y en ese vacío, el asesino se fortalecía, sabiendo que nadie podía detenerlo. Pero lo más aterrador estaba aún por venir, porque incluso sin ser atrapado, el carnicero había logrado su propósito: convertir a toda una ciudad en su víctima. Con el paso de los años, los asesinatos del carnicero de Kingsbury Ron dejaron de llenar los titulares. No porque el asesino hubiera sido atrapado, sino porque la policía, agotada y humillada, nunca logró resolver el misterio. Los archivos quedaron guardados en polvo, los informes llenos de teorías inconclusas, y las víctimas, olvidadas como sombras en la historia de Cleveland. Eliot Ness, que alguna vez fue el héroe invencible de Chicago, terminó su carrera marcado por el fracaso. Murió convencido de haber conocido al culpable, pero sin pruebas para demostrarlo. Entre los sospechosos había médicos respetados, carniceros experimentados, incluso hombres con conexiones políticas. Pero ninguno fue llevado ante la justicia. El carnicero había vencido, no con violencia directa contra Ness, sino con algo mucho más devastador: la impunidad. Los rumores nunca se apagaron. Algunos decían que el asesino murió antes de ser atrapado. Otros aseguraban que simplemente dejó de matar porque ya no lo necesitaba. Y unos pocos, los más oscuros, creían que había alguien poderoso protegiéndolo, alguien que prefería el silencio antes que el escándalo. Hoy, casi un siglo después, el caso sigue siendo uno de los mayores enigmas criminales de Estados Unidos. Ningún investigador moderno ha podido descifrarlo, ninguna prueba definitiva ha aparecido. Lo único que permanece es el eco de aquellos cuerpos mutilados y la certeza de que, en algún lugar del pasado, un monstruo caminó entre la gente común y desapareció sin dejar rastro. El carnicero de Cleveland nunca fue atrapado. Su nombre se perdió en las sombras. Y quizás, ese sea el verdadero terror: saber que un asesino puede destruir vidas, aterrorizar a una ciudad entera, y aún así, escapar para siempre. El carnicero de Cleveland nunca fue atrapado, y su sombra sigue siendo uno de los misterios más aterradores de Estados Unidos. Si quieres más relatos llenos de misterio, crimen y suspenso, quédate con nosotros aquí en Eterna Stories. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en las próximas historias que desafían al miedo y a la razón.